Si estás aprendiendo español, ya debes saber que una sola coma puede cambiar por completo el sentido de una oración. A veces, por pereza o por descuido, no usamos signos de puntuación cuando escribimos, y esto puede causar confusiones. Hay varias oraciones que se usan como ejemplo de la importancia de las comas, pero mi favorita es esta. No quiero morir idiota. Esta frase apareció hace años en un periódico de Ecuador, en un artículo sobre la importancia de las comas. Dependiendo de dónde hagas las pausas, esta oración puede tener 4 sentidos completamente distintos. Como veremos, en inglés estos 4 sentidos se expresan de 4 formas diferentes, pero en español la oración se mantiene igual excepto por las comas. Primero veamos la oración sin ninguna coma. No quiero morir idiota. Si tú dices esta oración, tú estás admitiendo que eres un idiota y estás expresando tu deseo de dejar de ser idiota antes de morir. En inglés, podríamos traducir esta frase como I don't want to die an idiot. Y felicitaciones, de verdad estoy muy feliz de que quieras dejar la idiotez. El primer paso para superar un problema es admitir que tienes un problema. La mayoría de los idiotas no se dan cuenta de que son idiotas, aunque las personas que los rodean quizás sí lo sospechan. ¿Tú crees que soy idiota, Ludovico? Bueno, siempre he tenido mis sospechas. Pero tú quieres superarte, quieres mejorar. Quizás hasta ahora tú creías en cualquier idiotez que te enviaban por WhatsApp, tomabas medicinas homeopáticas y estabas en contra de las vacunas. Pero ya estás cansado de ser un idiota y quieres empezar a pensar de forma más racional. Una vez más, recibe mis más sinceras felicitaciones. Ahora vamos a agregar una coma y vamos a ver cómo cambia por completo el significado de esta frase. No quiero morir, idiota. Si tú dices esta oración, estás llamando idiota a otra persona y estás diciendo que tú no quieres morir. Quizás estás en el auto de tu amigo y tu amigo conduce como un completo idiota. Quizás tu amigo no respeta las señales de tránsito o cambia de carril sin poner luces direccionales. O a lo mejor conduce con exceso de velocidad o, como dirían en Chile, a todo chancho. De hecho, hay tantos videos de idiotas conduciendo autos que incluso hay un subreddit llamado Idiots in Cars. Así que si tu amigo está usando el teléfono mientras conduce, ya sabes qué decirle. No quiero morir, idiota. En inglés podríamos traducir esta oración como I don't want to die, you idiot. Ahora vamos a cambiar la posición de la coma. No, quiero morir idiota. Analicemos primero la segunda parte de la oración. Quiero morir idiota. Igual que en el primer caso, si tú dices esta oración, estás admitiendo que eres un idiota. Y de verdad te felicito, porque la mayoría de los idiotas no están conscientes de que son idiotas y hacen la vida innecesariamente complicada para los demás. Este es el caso de los idiotas en puestos de responsabilidad. Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. El problema con esta frase es que tú quieres morir en esa condición. Quieres morir siendo un idiota, pues estás diciendo, quiero morir idiota. No solo eso, sino que al principio de la oración hay un no. Esto quiere decir que otra persona está tratando de ayudarte a dejar la idiotez, pero tú no quieres recibir ayuda. Quizás otra persona te está advirtiendo que el negocio tan bueno que te han propuesto en realidad es una estafa piramidal, pero tú no quieres escuchar. Tú sabes que eres un idiota y quieres ser un idiota fiel hasta la muerte. Si ese es tu caso, me gustaría hablarte de una fantástica oportunidad de inversión en productos naturales en una empresa multinivel. Hablando en serio, podríamos traducir esta oración al inglés como No, I want to die an idiot. Ahora vamos a ver cómo cambia el significado con 2 comas. No, quiero morir, idiota. Por la parte del medio de la oración podemos saber que tú quieres morir. Y por la primera parte de la oración sabemos que alguien quiere evitarlo y tú lo rechazas. Quizás quieres saltar de un edificio y un policía quiere evitarlo. Tú no quieres recibir ninguna ayuda, así que dices no. Y al final llamas idiota al pobre policía que solo quiere ayudarte. Podríamos traducir esta oración al inglés como No,
I want to die, you idiot. Como puedes ver, una simple coma puede cambiar por completo el sentido de una oración en español. Vamos a repasar. No quiero morir idiota es una frase que muestra tus deseos de salir adelante. No quiero morir, idiota, es algo que le dirías a alguien que usa el teléfono mientras conduce. No, quiero morir idiota significa que estás rechazando la educación o cualquier otro intento por desidiotizarte. No, quiero morir, idiota, es algo que le dirías a un policía cuando estás a punto de lanzarte de un edificio. Espero que este video te haya parecido informativo y sobre todo divertido. Envía este video a un amigo que no usa comas cuando escribe. Si quieres aprender más sobre el idioma español, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Esto es Spanish Input.